esto hace que estamos hablando de contrato y de los alquileres, de la situación de quienes quieren alquilar y de los propietarios. Difícil situación. Se terminó cerrando con la aprobación de una ley y ahora Manuel Adorni, el vocero presidencial, lo que dijo es: vamos a derogar la ley de alquileres. ¿Cuál es el escenario que se viene respecto de esto? Estamos con Jonathan Valdivieso, que es del Observatorio de la Ciudad. Vamos a tratar de comprender cuáles bueno, los siguientes pasos y cómo están quienes quieren alquilar hoy en el mes de diciembre, cerrando este año tan complejo. Jonathan, buen día. Buen día, gracias por la invitación. Bueno, contame, ¿qué es lo que estás viendo después del anuncio de que se va a derogar la ley de alquileres? Bueno, veo que se va a incrementar la situación dramática que viven los sectores que alquilan. La Argentina y especialmente la Ciudad de Buenos Aires se encuentran en una gran crisis habitacional. Crisis habitacional que la ley de alquileres viene a dar ciertas protecciones justamente al sector más débil de la relación entre propietarios e inquilinos, que son los hogares inquilinos. Estos anuncios, en un contexto donde se ha devaluado al 100%, se ha anunciado quita de subsidios a la energía y al transporte, sí, va a generar obviamente que la economía de la familia se vea totalmente destruida. Y en un contexto donde el Estado debería intervenir para proteger más a los sectores más débiles, lo que va a hacer es va a dejar a estas familias frente a las fuerzas del mercado, ¿no? Frente al poder justamente de los propietarios, que son los que tienen la capacidad de decidir con quién alquilan y con quién no, y a qué valor alquilar, por lo menos el ingreso de los alquileres. Y en el mismo día, cuando se decidía que el Estado tenía que intervenir para rescatar las deudas de los importadores, se utiliza un paradigma contrario donde se dice el Estado no tiene que intervenir en la relación de alquiler, no es una cuestión entre privados, pero para rescatar a los importadores no toma la misma decisión. Y esto se hace con el fundamento de que la liberación o flexibilización de la regulación del mercado va a generar que vuelva la oferta o se incremente la oferta de alquileres residenciales. Y eso no va a suceder porque tenemos un mercado de alquileres inmobiliarios totalmente dolarizado. Con la devaluación, los inmuebles van a ir más, se van a sostener, porque van a incrementar sus valores en dólares, así que se va a sostener gran cantidad de los inmuebles a la venta. Ajá. Sigue la demanda del turismo, porque la Argentina sigue siendo muy barata para el turismo, así que todo lo que sea alquiler de transitorio de plataforma va a seguir concentrando los inmuebles. Claro. Así que esto no va a generar que la gran cantidad de inmuebles a la oferta, así que no va a cumplir su motivo. Sí va a generar que las 9 millones de personas que alquilan en la ciudad, en la Argentina, vean cómo su sueldo va a ser insuficiente para poder pagar sus alquileres. Eso se sabía que iba a suceder, o por lo menos es una de la parte de que Milei dijo en campaña. Dijo que no estaba de acuerdo, que quería derogar la ley de alquileres y ahora efectivamente lo está anunciando. Pero entonces a mí sabía que iba a pasar. La pregunta que me cabe, que le haría a Jonathan es: la actual ley de alquileres es un desastre, porque claramente es un desastre. Entonces, la derogamos. Ahora que las partes se arreglen, ¿también es perjudicial para el inquilino? En este contexto es totalmente perjudicial. Obviamente los sectores propietarios van a querer recuperar la rentabilidad que se viene mitigando con la ley de alquileres. Recordemos que el gran problema, siempre lo destaco, no es el mal justamente la ley de alquileres. Hay problemas macroeconómicos que generan esta situación, sí, ¿no? La alta inflación, la dolarización del sistema, la pauperización de los ingresos económicos de la familia. Si no se soluciona eso, no hay ninguna ley que pueda solucionar la crisis habitacional que tenemos. Recordemos que de 2001 hasta acá se ha duplicado la cantidad de familias que alquilan a nivel nacional y casi del 90 hasta acá se ha cuadruplicado la cantidad que alquila la Ciudad de Buenos Aires. Así que hay un problema de ingresos donde familias necesitan todos los meses capacidad económica para acceder a una vivienda, si no quedan en situación de calle o tienen que ir a vivir hacinados en la vida de la Argentina. Jonathan, ¿cuál es el porcentaje de un salario de un trabajador de hoy que representa un alquiler y cuánto era, por ejemplo, cuando decías vos recién que era 2001? Bueno, mira, cuando estuvimos discutiendo recientemente, hace un par de meses, la discusión de la ley de alquileres, las encuestas que se habían realizado, entre un 40-45%, casi la mitad de los ingresos económicos de la familia se iban en pagar los alquileres. ¿Y cuál es Ahora imaginemos esa situación con la inflación y la devaluación que se acaban de anunciar. Pero ¿cuál es la solución? A ver, venimos con este conflicto, nosotros lo venimos relatando acá, desde que tengo, no sé, ya noción. Yo también soy inquilino, digo, me toca alquilar. Es muy difícil alquilar hoy en la Ciudad de Buenos Aires, es imposible. Digo, ¿cuál sería la solución? Un plan de vivienda de parte del gobierno, digo, porque aparte, encima a todo esto le tenemos que agregar que las propiedades cayeron en sus precios en dólares, digamos, como nunca, y que es muy factible que sigan cayendo ahora y que tengamos propiedades, digamos, que cada vez valen menos, pero que cada vez sale más alquilarlas.
Bueno, en primer lugar, la situación de solucionar la crisis habitacional no es algo que se va a solucionar mágicamente un día para el otro, ¿no? Sí. Lo vemos con el tema de inflación, que te están diciendo de acá a 24 meses puede ser que mejoren las cuestiones. Bueno, pero en algún Imaginemos momento- cómo va a ser la pero cuestión de vivienda. necesitamos una solución para esto, digo, Bueno, o el gobierno, o si los privados, digo, algún plan de vivienda donde la gente A ver, pueda comprar la viviendas, solu- por lo menos. La solución necesita una batería de políticas, pero lo primero que necesita es cómo posicionarse frente al problema. El posicionamiento es, el Estado se tiene que retrotraer, tiene que salir de la ecuación. Creo que es un camino que no va a llevar a la solución del problema, ¿Y va a eso agravar. ¿A dónde nos lleva eso? Tiene que ser el paradigma de, que nosotros repetimos muchas veces y que está en la Constitución, es que la vivienda no es una mercancía que tiene que estar regulada por el mercado, sino que es un derecho humano. Y como es un derecho humano, el principal responsable es el Estado, es la comunidad que tiene que solucionar. Pero vos me decís ¿Qué eso, tiene yo que te hacer digo, el Estado? Está todo bien, pero tiene un propietario. A ver, yo soy inquilino, pero si me tocara al revés, si yo tuviera que alquilar un departamento y me quieren pagar 80.000 pesos hoy, obviamente digo, no, mirá, ni loco, lo dejo cerrado, pago la expensa yo, no me importa. Digo, ¿dónde está O lo alquilo a los la turistas. cuestión ahí? No, obviamente, si uno lo ve desde la relación del propietario, va a buscar la mayor rentabilidad y la posibilidad que tiene no ahora está con la mal, devaluación es escapar del mercado de alquiler residencial, Claro. ¿no? Pues puede escapar a la plataforma, Claro. a la plataforma transitoria de alquileres, turismo, Claro. estudiantes que vienen estudiando pocos meses y tiene mucha demanda allí, ¿no? Entonces no es un mercado que va a desaparecer pronto, al contrario, con esta medida ese mercado va a salir con un nivel alto de demanda. Lo que ha sucedido, lamentablemente, es que hace 40 años que el Estado se retrotrajo de garantizar la vivienda, porque dejó al mercado con el tema de créditos hipotecarios. El mercado no pudo solucionarlo por las distintas crisis que vino en la Argentina, porque no destinó los ahorros a los créditos. Entonces, en 40 años estamos en esta situación que obviamente no se va a solucionar, porque también con alta inflación es imposible que vuelvan O sea, los no se va créditos a nuevamente. solucionar. Eso es lo Se que trató te con un crédito preguntaba. suba y no Solución no hay. funcionó. Solución no hay. No hay. A ver, Ah, solución visible, a digamos, corto a corto plazo no plazo, hay. No acá. la estamos encontrando. A solución a corto plazo no hay, no es solución de los alquileres, porque en este contexto hay que proteger a los inquilinos, ¿no? Si uno los libera, van a quedar a merced de cómo incrementan los valores los propietarios. Hay que proteger la parte más débil, repito. Constitucionalmente, los inquilinos no solamente tienen derecho a la vivienda, sino que tienen los derechos de ser consumidores, y la Constitución establece que se tiene que proteger el interés económico de los consumidores y se tiene que proteger su trato digno y adecuado. ¿Cuánta gente quedó en la calle últimamente por el tema de no poder acceder a un alquiler? Nosotros estamos viendo, atendemos muchas situaciones que es como un síntoma de la época, de personas mayores que han trabajado toda la vida, que no pudieron comprar con los ahorros de su trabajo una vivienda y que se están jubilando o que perdieron su trabajo justo antes de jubilarse, que no pueden conseguir trabajos y como no tienen la vivienda están en la calle. Jubilados, ¿no? Personas ya de 65 años, 70 años, que antes no sucedía, digamos. Hace varias décadas, generalmente, con el trabajo de tu vida lograbas comprar una vivienda y te jubilabas con la vivienda y tenías problemas de alimentación, de los medicamentos, ¿no? Cuando fue la crisis de 2001 se veía muchísimo. Ahora se le agrava a esos problemas el problema de la vivienda. Claro. Y, por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires fue instalando todo un nuevo sistema de centro de inclusión social, donde hacina a personas mayores en inquilinatos administrados por ONG, donde pone 5 o 6 personas en habitaciones. Esa es la situación dramática que la Ciudad de Buenos Aires ya la detectó. Obviamente no la traduce en políticas públicas, pero no la traduce en políticas públicas de solucionar el problema como se debe solucionar, sino que va viendo cómo tapar el problema, Y ¿no? está habiendo una migración de, digamos, inquilinos de lo que es la capital a la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo no escuché? Si está habiendo una migración de inquilinos de lo que es la ciudad de Buenos Aires a la provincia. Sí, hay como un proceso, la Ciudad de Buenos Aires está siendo destinada a la ciudad, a una ciudad a escala global para el turismo, y eso está generando una gentrificación, una expulsión de los hogares inquilinos al conurbano o a las villas, ¿no? En las villas también los alquileres han incrementado sus valores, ¿subieron los alquileres en las villas? Subieron los alquileres en las villas Sí, y los cada que vez se van de alquila capital. en menor superficie. A ver, Jonathan, La los que gente se alquila van... metros cuadrados en la ciudad formal como en los barrios, pero a valores altísimos. Jonathan, ¿me escuchás? Los Sí. que se van de capitales porque su situación es compleja se van para provincia donde también es muy complicado. Vos decías, Claro. ahí están aumentando. Es decir, la gente que vive en provincia de Buenos Aires también se le está haciendo extremadamente difícil encontrar un lugar y poder alquilarlo. Se están viendo muchos inmuebles vacíos porque la gente que los habitaba durante muchísimos años ya no puede costear este aumento terrible que le están haciendo permanentemente. Eso es lo que está sucediendo también en el territorio bonaerense. En la Ciudad de Buenos Aires prácticamente casi no hay oferta de alquileres, mucho menos alquileres para familias, ¿no? A lo sumo se encontrarán monoambiente para personas solas o 2 personas, pero alquileres para familias no existe, ¿no? Se encuentra un poco más en provincia de Buenos Aires, por eso la inmigración a la Ciudad de Buenos Aires. Y también se es un tanto más flexible con las condiciones de garantía que se exigen en provincia, que se exigen acá en la Ciudad de Buenos Aires. No quiero decir que la situación no sea dramática en todo el país para los sectores alquileres, ¿no? Pero por lo menos están encontrando más
soluciones en provincia porque Claro. obviamente Porque hay un poco hacer- más de porque- oferta. Porque a Sí. Capital Federal se viene el turismo, no se va a ir a alquilar un turista No. a provincia de Buenos Aires. Silvina, quería hacer Más una tenés que consulta venir a vos también. trabajar, claro. Quería preguntarte, hemos hablado muchas veces de esto y quería ver, hace 4 días que es un gobierno, pero ustedes insisten siempre, no sé qué es lo que opinan los propietarios, que los vemos con menos frecuencia que los inquilinos por acá, que también sería interesante ver qué es lo que piensan, pero ¿qué posibilidades, qué perspectivas, de qué manera se podría instrumentar esa vivienda de lo que vos hablas habitualmente? Una vivienda que no sea vivienda social, estrictamente social, básica, sino que sea una vivienda como para una clase media con algún recurso todavía como para poder pagar. ¿Cómo se podría hacer con bancos, con constructoras? ¿De qué modo imaginan ustedes, hablando con quiénes y armando qué tipo de estructura se podría llegar a hacer eso? Hay soluciones estructurales y soluciones transitorias de emergencia, ¿no? No, digamos Las algo soluciones más duradero estructurales- para que esto no A ver, estemos el año que viene hablando de lo No, mismo. por Digamos, supuesto. ¿cuál sería en la cabeza de ustedes? Hay- Más hay o un- menos posible, no importa, pero ¿qué les parece que se podría hacer? hay un problema de fondo de que el problema de la vivienda no se soluciona si no se incrementa la capacidad económica de las familias. Bueno, sí, ¿no? lógico. Eso no- es imposible, digamos. Si no hay capacidad económica de la familia y no se soluciona el problema de inflación, estructuralmente el problema de la vivienda se va a ir agravando. En eso, hasta que eso se solucione y esperemos que se solucione, no vemos que esté pasando, se tiene que tomar soluciones de emergencia. La solución de emergencia es proteger a los sectores inquilinos que ya tienen alquileres para que no sean expulsados por todo este incremento del costo de vida. Se tiene que empezar a ver qué pasa con las viviendas que no se usan. Con eso no digo que se tiene que castigar al propietario que no la pone en uso, sino implementar políticas de estímulo para que esa vivienda que no tiene Y ningún por ejemplo, uso rebajarles sean usados. ABL o descontarles ABL. Si vos me alquilás esa ABL, casa, te vas crédito, a ABL. crédito si necesita mejoramiento de la vivienda, o se empieza a averiguar. Lo que pasa en Argentina no tenemos información. No tenemos información de la cantidad de inmuebles ociosos a nivel nacional. En la Ciudad de Buenos Aires tenemos algunos datos ambiguos que te dicen 200.000 inmuebles ociosos. Con eso solucionaban el problema de la vivienda linealmente en la Ciudad de Buenos Aires. Esa propuesta que he habido, corregime, la propuesta existió, lo que no sé es cómo les llega a los inquilinos. Después de la pandemia, que se quedaron libradas a su suerte y vacías montones de oficinas y edificios de departamentos en el centro de la capital, que se iban a destinar a alquiler. ¿Eso sucedió? ¿No pasó? ¿Qué pasó con eso? Bueno, y a ver, ese es un buen, Digamos, ese por es el un buen tema de ejemplo. que la gente empezó a hacer home office y ya esas oficinas no son necesarias. ¿Eso se volcó o no? Sí, a ver, ese es un buen ejemplo también cuando se utiliza la excusa de otorgar soluciones habitacionales como negocio también con el Estado. En el microcentro se estableció un programa donde el Estado de la Ciudad de Buenos Aires, a través de créditos impositivos, financia hasta el 70% de la inversión que haga un propietario para refuncionalizar su edificio de locales comerciales a vivienda. Al principio te lo vendían de que era para colaborar con pequeños propietarios que tenían algún local en un edificio para funcionalizarlo y ponerlos en alquiler. ¿Qué terminó pasando? Para hacer esas modificaciones del reglamento de copropiedad necesitaban el acuerdo unánime de todos los propietarios del edificio, lo cual hizo imposible su implementación. ¿Quiénes terminaron utilizando estas políticas? Los grandes bancos de microcentro, los que eran dueños de todo un edificio. Y ahora, por ejemplo, el banco hipotecario que compró el edificio de plata de la ciudad, también a precio regalado, que va a hacer una inversión de 70 millones de dólares, ingresó en este programa y posiblemente el Estado le financie el 70% de esos 70 millones. Es decir, todos los porteños y porteñas le vamos a financiar al banco hipotecario 50 millones de dólares para que refuncionalice el edificio de plata. Entonces vemos que el negocio inmobiliario sigue siendo un gran negocio para el sector político, para la casta y los empresarios. Eso también sucede de que el sector inmobiliario no ha tenido una política de democratización de la vivienda. Uno diría, bueno, hace falta construir más viviendas, tenemos que estimular el sector inmobiliario. Actualmente se construye más del 70% de lo que se construía en el 1 a 1 de los 90. Y uno dice, O sea, ¿para qué se construye pero tanto? para- Digo, ¿qué pasa con esas viviendas? Lo que pasa es que esas viviendas... 70%, ¿me querés decir que aumentaron 70% de la construcción desde el 1 a 1? Los propios- Se construye muchísimo más. a ver, los propios CEO por lo menos tiran ese dato, Claro. ¿no? Que uno puede decir que es quizás de mínima, Sí, que sí, incrementó sí. la construcción 70% más que en los 90. ¿Qué es lo que sucede? A esos inmuebles solamente puede acceder el 3% de la población argentina, ¿no? Que no tiene capacidad de ahorro. Entonces, hay ¿Quién los construcción de compra? vivienda, ¿Quién es el- hay inmuebles quién es el ociosos, lo target que de no hay esas distribución. empresas? No hay política de distribución de para quién se construye. Claro, eso te pregunto. ¿Quién compra esos edificios, esos departamentos? Y ¿Quién bueno, los está en todo este comprando? contexto desordenado que tenemos de la economía, ¿para qué sirve construir tanto? Sirve para lavar de forma legal o ilegal capitales. Recordemos que la actividad inmobiliaria es una actividad que recoge mucho el capital en negro. Sirve para transformar los ahorros de pesos en dólares, ¿no? Porque la inversión se hace en pesos, pero luego termina vendiendo la propiedad en dólares.
o se cotiza en dólares, Es verdad. y sirve, en vez de crear vivienda, para crear activos financieros. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? No se está creando viviendas, están creando activos financieros. Uno ve Puerto Madero de noche y el 70% de las luces están apagadas. Y eso va sucediendo y se va reproduciendo en toda la parte de la ciudad. ¿En qué quedó esto, el famoso impuesto? Porque esto es desde 2017 y creo que vos eras uno de los impulsores en su momento del impuesto a las viviendas ociosas. No a esa persona que tiene su departamentito y lo pone en alquiler, sino a esa persona que maneja 10 o 15 propiedades, ¿no? Bueno, como repetía, ¿no? El impuesto a los inmuebles ociosos es una de las políticas para estimular que esos inmuebles tengan un uso efectivo. Que puede ser política de sanción, no sé, una multa, política de mayor costo económico con inmuebles ociosos o política de estímulo, ¿no? Exenciones impositivas, créditos, no sé, que el Estado negocie con los propietarios a alquilarles a un precio de mercado y luego hacer alquiler social. Digamos, hay millones de baterías que se pueden hacer. El tema es que si comenzamos con la decisión de sacar el Estado de la ecuación, nada de esto se va a poder solucionar y se avanza, ¿no? Y repito, no hay números. Es muy importante detectar si el sistema se está concentrando en pequeños propietarios o sigue siendo desconcentrado como era décadas anteriores. Nosotros creemos que con el tema del alquiler transitorio de plataforma se está sucediendo un sistema similar a lo que pasaba con los campos, ¿no? Hay grandes pools que van administrando, no se transforman en propietarios, pero van administrando Que alquilan y después alquilan, cientos de inmuebles, ¿no? Sí. A pequeños propietarios. Entonces estamos en otro fenómeno que no hay ningún tipo de investigación en Argentina, menos desde el Estado. Y repito una cuestión, y este es más grave todavía, los anuncios, porque dice que posiblemente envíen un decreto de necesidad de urgencia, digamos, deroguen la ley por decreto de necesidad de urgencia, que es algo totalmente inconstitucional. ¿Cuándo se aplica a los DNU? Cuando no hay posibilidad de que el Congreso sesione. Bueno, eso te iba a preguntar, en términos judiciales, ¿qué es lo que puede pasar? Porque Adonis puede decir, vamos a derogar la ley de alquileres, pero tiene que pasar por el Congreso. Vos decías que... Tiene que pasar por el Congreso, hay información o rumores de que saldría por DNU, ya no en una ley ómnibus, sino en un DNU ómnibus. Lo recibo yo con los brazos abiertos en Comodoro Pi en 5 minutos. Claro, no puede. No podría porque el Congreso hace un par de meses ya el Congreso reguló no está en nuevamente la ley de actividad, pero si alquileres. el Congreso va a estar en actividad durante todo el verano Sí. porque hay extraordinarias, no hay ninguna razón para emitir un DNU. El DNU se justifica cuando no hay actividad parlamentaria y después el Parlamento lo refrenda o no, pero acá va a estar funcionando porque hay extraordinarias, Claro, no hay razón. pero cuando la Constitución habla de la imposibilidad de sesionar, no es porque diga estamos en periodo de sesiones no ordinarias. Eso no es una imposibilidad. Hay No, mecanismos por eso para lo digo, activarlo. Por eso digo, lo Claro. podrían hacer. Digamos, Y además, no es un tema encuentro ninguna que... justificación, me parece que se va a judicializar en Claro. 0 coma y va a ir a la Seguimos a estirando el Comodoro Pi. tema. Y Y seguimos estirando el tema. además es una situación donde dijera el Ejecutivo mandó Sí. durante 10 años una ley y no se trata. No, ya Hace 2 sabemos meses que se trató la ley. Jonathan, Claro. quédate, porque vamos a seguir con 2 este tema antes minutitos, de 2 terminar. Pero queremos saber qué es lo que está pasando en la puerta del Hotel Libertador, porque allí está Marcelo Mucci. Sabemos que el presidente de la Nación va a estar ¿Salió yendo o no a salió? Casa Rosada para la reunión de gabinete, pero ¿todavía está ahí o no? ¿Arranca o no arranca, Marce? Está aquí todavía, está por salir, ya está todo previsto, la custodia, tanto los civiles que representan a la Casa Militar como los efectivos de la Policía Federal Argentina y también en el interior del hotel. Una vez que sale, por supuesto, como siempre, lo acompañan los vehículos y las motos y se va a dirigir, como decían ustedes, a la Casa de Gobierno, donde a las 8:30 de la mañana está prevista una nueva reunión de Gabinete Nacional. Marce, entonces, repasamos. 8:30 es la nueva reunión de gabinete y Manuel Adorni, el vocero presidencial, que va a estar hablando más o menos a las 11:30, decías. Sí, sobre las 11:30, cuando Sí. termine la reunión de gabinete, lo que va a hacer Adorni hoy, a diferencia de los 4 días anteriores, que hablaba antes de la reunión, es hablar después y de alguna manera dar un pantallazo de los temas que se trataron, Claro. porque hasta acá no se ha hecho un resumen de las reuniones de gabinete. Por ahí ha salido algún que otro tema, pero no se ha hecho un detalle de los temas tratados en la reunión. Bueno, la idea de hoy es esa, ¿no? Decir qué ha pasado y seguramente conocer inmediatamente los temas que analizó el presidente con sus ministros, ¿no? Claro. Marce, estamos atentos entonces a lo que suceda ahí en el Hotel Libertador. Ya sabemos que en instantes nada más, es cuestión de minutos, va a estar saliendo el presidente de la Nación rumbo a Casa Rosada. Gracias. Hasta luego. Bueno, volvemos con Jonathan Valdivieso. Yo te quería preguntar, Jonathan, en base a lo que se está viendo, ¿no? La posible derogación de la ley de alquileres, ¿es preferible que esté con todos los defectos que tiene, que ya han reclamado, que ya se ha visto que no sirve? ¿Es preferible que esté que se quede la que está ahora? Entonces, ¿no? A la luz de lo que puede venirse, ¿no? A ver, siempre, yo creo que es importante, siempre se puede seguir debatiendo, y más, nosotros siempre planteamos que hay políticas
políticas públicas que tienen que tener un constante debate. No puede ser que tome una decisión y pasen 10 años para modificar esa política pública sin ningún tipo de análisis e intermedio. Toda decisión de regulación de los mercados de alquileres tiene que estar en constante reflexión por parte de la ciudadanía. Lo que no puede pasar, repito, y es sumamente grave, es que el Estado desaparezca de esa ecuación y diga, listo, los privados solucionan la indexación de los alquileres. Estamos viendo que las inflaciones ya están hablando de una inflación mensual del 30%. Sí. Si desaparece la ley de alquileres,